Buenos días. Quisiera que leamos juntos Segundo Crónicas, capítulo 14, para leer acerca del reinado de un hijo de David, o de la descendencia de David en el reino de Judá, llamado Asa. Y que el Señor nos permita extraer algunas consideraciones prácticas a partir de su historia. Versículo 1 dice: Abías durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. El país estuvo en paz por 10 años durante sus días. Solamente esto para comenzar, ¿cierto? Tenemos un contexto en el cual Asa creció, era hijo de Abías. En paralelo, juntamente con él, había reinado otro rey en Israel que se llamaba Jeroboam. Si conocemos la historia, Jeroboam era el rey que tomó las 10 tribus del norte, ¿cierto? Cuando Salomón murió, su hijo Roboam tomó el reino unido, pero debido a algunos malos consejos y también porque al final del relato, esto está en el libro primero de Reyes, leemos que el Señor lo hizo así. Esto lo he hecho yo, dijo el Señor. ¿Y qué pasó? Que las 10 tribus se rebelaron en contra del reinado de Roboam y tuvieron como líder al rey Jeroboam. ¿Cierto? Todo esto había sido profetizado anteriormente por un profeta que había sido enviado a Salomón. Y aunque había sido profetizado por Salomón, no significó que Jeroboam fue un rey piadoso. De hecho, él llevó a Israel al comienzo de la idolatría, estableció 2 altares, uno en Dan, otro en Betel, para reemplazar la adoración que era hecha en Jerusalén. Entonces, en primer lugar, considerar que este rey Abías reinó en el reino del sur, en Judá, mientras el rey Jeroboam reinaba en el norte, en el reino de las 10 tribus. Y hubo guerra entre ellos, dice el capítulo 13 al final del versículo 2. ¿Cierto? Pero esta guerra saca las distintas cosas de los caracteres de ambos reyes, y solamente quiero dar una pequeña guiño, por decir de alguna manera, a quién fue Abías, para poder entender un poco el contexto luego de Asa. En toda la historia del capítulo 13, podemos leer en el versículo 4, cuando va a la guerra contra Jeroboam, Abías dice, 13:4, entonces Abías se levantó en el monte Semaraim, que está en la región montañosa de Efraín, y dijo, escúchenme Jeroboam y todo Israel. ¿No saben ustedes que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos con pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó y se rebeló contra su Señor. Con él se juntaron hombres indignos y malvados que prevalecieron sobre Roboam, hijo de Salomón, cuando Roboam era joven y tímido y no pudo prevalecer contra ellos. Versículo 10. Pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Y los hijos de Aarón sirven al Señor como sacerdotes y los levitas en sus funciones. Y cada mañana y cada tarde ellos queman holocaustos e incienso aromático al Señor, y el pan está colocado sobre la mesa limpia y el candelabro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Así que Dios está con nosotros a la cabeza y sus sacerdotes con las trompetas de aviso para tocar la alarma contra ustedes. Oh israelitas, no luchen contra el Señor, Dios de sus padres, porque nada lograrán. Mientras tanto, Jeroboam había puesto una emboscada para atacar por detrás. Así que, aunque Israel estaba frente a Judá, la emboscada estaba detrás de ellos. Solamente eso para mencionar y a ver si
Podemos leer un poco en Primero de Reyes capítulo 15. ¿Cierto? Acá en el Primero de Reyes, este rey Abías es llamado Abiam. Una diferencia solamente en la traducción, depende de cómo fueron escritos ambos libros. Y pongan atención a esto, dice: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom, o Absalón. Y Abiam anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios como el corazón de su padre David. Pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Solamente hasta allí podemos ver el contraste de lo que encontramos en Crónicas. Todo lo que dice Abías parece ser algo formidable. Él dice: no, pero nosotros tenemos el candelabro con sus luces todas encendidas, tenemos la mesa limpia con los panes, tenemos, ¿qué más dijo? Los holocaustos con el incienso aromático, tenemos todas las cosas en sus funciones, los levitas están trabajando, en cambio ustedes no. Ustedes son los malos, ustedes son los infieles, porque no están en el lugar que deberían estar. Recordemos, Jeroboam había hecho 2 altares, uno en Dan y otro en Betel, para que las personas no se fueran a Jerusalén a adorar. Dios había dicho que en Jerusalén pondría su nombre y todo Israel debía ir a adorar a Jerusalén. Pero claro, como el reino se había dividido, Jeroboam pensó políticamente y dijo: bueno, la gente se va a ir a Jerusalén y se va a ir pasando poco a poco a Judá, y estableció 2 altares para adorar a Jehová fuera de Jerusalén. Y esto era algo contrario al corazón de Dios, por supuesto, pero Abías toma esto como una forma de poder apuntar a sus enemigos y decirles que ellos estaban mal porque no estaban en el lugar que debían estar. Esos altares estaban mal, y tenía razón. Pero a lo que voy, y para ser más claro, Abías se jacta en una posición religiosa. Él dice: nosotros estamos en la verdadera posición, en el verdadero terreno que Dios nos dio. Pero cuando leemos en Reyes, ¿cuál es el relato? ¿Cómo era su corazón? Él no anduvo en los caminos de su padre David, y su corazón estuvo alejado de Dios. Entonces lo que encontramos en 2 de Crónicas capítulo 13 es solo jactancia religiosa. Y esta es la primera consideración práctica antes de entrar en el reinado de Asa: es el cuidado que debemos tener con el hecho de que quizás estamos en la posición correcta, en el lugar correcto, ya sea individualmente como colectivamente. Quizás puedo llevar exteriormente una vida pura, ¿cierto? Sin pecados visibles, ¿cierto? Tengo todo bien ordenado. O colectivamente podemos estar, y por gracia sabemos que estamos en el terreno que Dios ha establecido para que se reúna la iglesia, donde están los 2 o 3 reunidos al nombre del Señor Jesús. Pero podemos estar viviendo todo esto simplemente como una jactancia o como una posición sin poder. Y como Abías, cuando tenemos que hablar a otras personas, en lugar de mirarlos con la gracia y la misericordia que tienen los ojos del Señor, decimos: pero miren ustedes, miren, nosotros tenemos la mesa del Señor, nosotros tenemos el pan y la copa como debería hacerse, nosotros tenemos el ministerio conforme a la palabra, la adoración como debería ser, la guía del Espíritu, tenemos esto, la mesa limpia, impoluta, donde los panes son puestos. Tenemos a los levitas en sus funciones, todo ordenadito. Pero ¿cómo está el corazón? Esa es la pregunta que Dios nos hace a todos. Podemos tener todo exteriormente correcto, pero ¿cómo está nuestro corazón? Y la verdad es que Abías tenía su corazón
lejos de Dios. Pero mientras él daba toda esta verborrea, Jeroboam, que era un líder político y militar, hizo una emboscada. Dijo, bueno, voy a dejar que hable y mientras tanto voy a hacer emboscadas. Y es lo que vemos hoy en día. Hacemos conferencias, hacemos reuniones de estudio, se imprimen libros acerca de las verdades, de cómo reunirse. Preciosos, y que son, por supuesto, todas estas cosas son preciosas. Pero seguimos entre nosotros hablando de lo mismo mientras el enemigo sigue haciendo emboscadas alrededor nuestro. Y los números decrecen, las personas se desaniman, porque el corazón es el que Dios quiere tocar. Volvemos entonces a Asa. Este era el contexto en el cual creció Asa, ¿cierto? Aunque se había reinado solamente 3 años, dice que había dormido con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar, y el país estuvo en paz por 10 años. El Señor ahora permite algo diferente. Abías había tenido guerra, duró solamente 3 años su reinado e inmediatamente tuvo guerra contra Jeroboam. Pero a Asa se le permitió 10 años de paz. Esto dice claramente en el versículo 6 que el Señor les había dado esta tranquilidad. Y entonces lo primero que podemos pensar en relación con esta paz nos lleva a pensar en la paz que solamente el Señor puede dar y aprender a descansar en la paz que Él ha hecho por medio de la cruz del Calvario. Tenemos paz para con Dios, pero también podemos gozar la paz de Dios. Y qué importante es poder, a pesar de que pueda haber a nuestro alrededor mucho tumulto y muchas dificultades, es poder entender que tenemos paz. Y sobre esa paz nosotros tenemos que comenzar a hacer una obra para el Señor. Asa, a diferencia de su padre, dice el versículo 2, que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios. Abías no lo había hecho. Asa no necesitó todo un discurso para decir las cosas excelentes que él había hecho. Él puso manos a la obra. ¿Cierto? Y la palabra nos dice en Santiago capítulo 1 que todo hombre debe ser tardo para hablar, pronto para oír, tardo para irarse. Y acá Asa es un ejemplo de esto. Él, en lugar de hacer todo el discurso que su padre había hecho, él aprovechó la gracia de Dios que le había dado paz para comenzar a hacer un trabajo para Dios. Él quitó los altares extranjeros y los lugares altos, destruyó los pilares sagrados, derribó las aceras. Esto sabemos que a medida que nosotros leemos las historias de los reyes, se repite vez tras vez. Siempre se levantaba un rey que quitaba todo esto, porque el pueblo, cuando vamos al libro de Oseas, por ejemplo, hablando no de Judá, pero de Efraín, dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Después habla de Judá y dice, y su hermana Judá también. Entonces, el corazón del pueblo estaba pervertido, pero cuando Dios levantaba un Dios piadoso, un rey piadoso, el pueblo, su corazón cambiaba, porque se necesitan líderes fuertes para hacer la obra de Dios. Y Dios quiere aún hoy en día levantar hermanos o hermanas que puedan tomar su lugar y hacer el trabajo de limpieza, partiendo por su propia familia. Leemos, vamos a ir más adelante en el capítulo 15, versículo 16, dice, el rey Asa también depuso a Maaca, su madre, o su abuela, dice en Reyes, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera. Asa derribó la horrible imagen, la hizo pedazos y la quemó junto al torrente de Cedrón. Entonces, las reformas religiosas de Asa no solamente abarcaron a los que estaban fuera de él, sino que partió por su propia casa. Su madre, o su abuela, según las traducciones, vamos a hablar de la madre, que es lo que más cercano tenemos, o padre, si ellos tienen un ídolo en la casa, lo que hace Asa es quitarlo. Vemos lo mismo en Gedeón. Cuando vamos a la historia de Gedeón y él tiene que hacer algo, lo primero que hace Gedeón
es ir a la casa de su padre y su padre tenía un ídolo. Y él lo derriba y lo destruye. Alguien puede decir, bueno, pero Gedeón pudo haber tenido miedo de decir, pero es mi padre. ¿Cómo voy a empezar mi carrera como juez de Israel teniendo a mi padre en contra mía? Pero vemos, a partir de la historia de Gedeón, que su padre fue el primero en defenderlo de los que querían ir en contra de él por haber derribado ese ídolo. Entonces tenemos que dar pasos hacia adelante en primer lugar, y las reformas deben partir por nuestra propia casa. En este caso, Asa depuso a su madre por una condición, ¿cierto? No es simplemente lo que vemos, no simplemente la perdonó, no simplemente derribó la imagen, sino que tuvo consecuencias perdurables lo que su madre había hecho. No es simplemente, bueno, voy a quitar la serie y después voy a perdonarla y la voy a dejar ser reina madre. No, la depuso de esa posición y no vemos que en algún momento haya recuperado esa posición. Y esto es importante, la disciplina en la casa de Dios también abarca a las familias, y Asa parte por su madre. Qué importante es que nosotros podamos ver esto también en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, poder ver qué cosas no son conforme al corazón de Dios, que son pecados abiertos o son idolatrías de distinto tipo, y que para poder hacer una obra para el Señor tenemos que quitar estos obstáculos, como fue en el caso de la madre de Asa. Luego dice, versículo 4, también ordenó a Judá que buscara al Señor, Dios de sus padres, y cumplieran la ley y el mandamiento de él. Quitó además los lugares altos, los altares de incienso de todas las ciudades de Judá, y bajo él el reino estuvo en paz. Edificó ciudades fortificadas en Judá, ya que el país estaba en paz y nadie estuvo en guerra con él durante aquellos años, porque el Señor le había dado tranquilidad. Y me dijo principalmente a los muchachos jóvenes que justamente los años de la juventud a veces son los años de más paz, ¿cierto? Todos tenemos un mundo por delante, decisiones que tomar, claro está, pero no tenemos la preocupación quizás de hijos que debemos guiarlos y vamos a estar en guerra más abierta contra el mundo porque el mundo va a querer quitárnoslo, ¿cierto? Los jóvenes tienen paz y que puedan aprovechar, así como Asa aprovechó esos 10 años de paz que le dio el Señor para poder meditar para poder hacer una limpieza, pero al mismo tiempo cumplir la palabra de Dios. Edificar ciudades fortificadas, ¿cierto? ¿Qué significa ciudades fortificadas? Ciudades amuralladas, levantar muros, nos habla de la separación. La juventud es el mejor momento para ser radical y poder levantar muros de separación alrededor de nosotros, para separarnos del mundo, de las malas asociaciones, hacer hábitos piadosos, hábitos que van a perdurar para toda la vida. Muchos a veces, muchos y me incluyo, lamentamos no haber sido disciplinados en nuestra juventud, porque después hacer hábitos piadosos es mucho más difícil. Cuando soy joven y no tengo, ¿cierto?, la responsabilidad de mantener una familia, de cuidar a mis hijos espiritualmente y materialmente, de estar de aquí para allá, es mucho más difícil hacer hábitos piadosos, como dedicar un tiempo para repartir tratados evangelísticos en la calle, o para dedicar un tiempo para la ferviente oración por los hermanos, o para dedicar un tiempo para estudiar la palabra sistemáticamente. Es más difícil hacer esos hábitos. No significa que uno no lo esté haciendo, pero es más difícil tener esos hábitos. Y es bueno que los jóvenes aprovechen, y los muchachos jóvenes aprovechen sus años de paz en este sentido para levantar ciudades fortificadas, muros de separación a partir de los hábitos, a partir de cortar asociaciones que no corresponden, y poder entender que todo es por gracia. Estos años de paz se los concede el Señor por gracia. Versículo 7, por tanto Asa dijo a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de murallas con torres, puertas y barras. La tierra es aún nuestra porque hemos buscado al Señor nuestro Dios.
Lo hemos buscado y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. Así que edificaron y prosperaron. Y cuán importante es que las murallas tengan estas cosas que están acá. Torres, las torres son para vigilar, las torres son para ver si el enemigo viene a lo lejos. Me recuerdo lo que dice Habacuc, ¿cierto? Dice, él ora y dice, subiré a la torre de la atalaya y esperaré. La torre es un lugar para que nos habla del estar velando, vigilando. La palabra nos dice que debemos velar y orar. Esperar con una actitud atenta a la venida del Señor, pero al mismo tiempo estando al cuidado de los peligros que hay a nuestro alrededor. Debemos establecer torres en nuestra vida de vigilancia para estar pendientes de las cosas que se pueden introducir. A veces cuando dejamos pasar ciertas cosas y permitimos ciertas cosas, poco a poco estas se van introduciendo. Hábitos pecaminosos. No hay nada de malo en que yo vea acercado. Es importante entonces que estas murallas tengan torres, velar. Puertas, ¿cierto? Las puertas son importantes también, por supuesto. ¿Cómo se va a poder entrar a la ciudad si no hay puertas? Pero al mismo tiempo, ¿cómo se va a poder salir de ella si no hay puertas? Recordamos esto en la historia de Nehemías, capítulo 3, cuando se van construyendo las murallas. Se hace mucho énfasis en las puertas, en los cerrojos y en las barras. ¿Y qué encontramos? Por ejemplo, que Eliasib no edificó el muro que estaba frente a su casa, y era un sumo sacerdote. Y luego al final del libro entendemos por qué. Porque él había emparentado con los enemigos de Judá. Cuán importante es poner las puertas sobre sus ojales y poner las barras para no dejar entrar aquello que no queremos que entre, pero dejar entrar aquello que sí queremos que entre. Las murallas en Jerusalén, en los tiempos de Nehemías, nos hablan de como había mucha gente extranjera viviendo en la tierra y venían muchos mercaderes, tenían que cerrar las puertas a la noche para que no se infiltrara el enemigo. Pero al mismo tiempo, para que a la mañana se abrieran las puertas y pudiesen entrar los que sí eran verdaderos judíos. Esto tiene una aplicación a la asamblea, también a la iglesia local. La iglesia también establece muros de separación y también establece puertas. ¿Para qué? Porque como vivimos en una noche de confusión, lamentablemente la noche a veces no nos permite discernir si una persona es verdaderamente cristiana o no. Su condición no permite que nosotros veamos su estado espiritual. Y por lo tanto es necesario que esa persona quede fuera. Es decir, que no sea recibida por un tiempo hasta que esté la claridad de que si realmente es un hijo de Dios. Pero las puertas no pueden dejar fuera a los que sí son hijos de Dios. Cuando tenemos la luz del día y vemos a una persona que es un verdadero hijo de Dios, entendemos que su lugar está donde está la mesa del Señor. Y la mesa no es la mesa de los hermanos en un lugar en particular, es la mesa del Señor. Y por lo tanto las puertas son para dejar entrar a todo verdadero hijo de Dios, pero también para dejar fuera a todo aquel que no lo es. Y en nuestra vida es lo mismo. Debemos dejar entrar cosas positivas, espirituales, llenarnos de las cosas de Dios, pero al mismo tiempo desechar aquellas cosas que no son conforme a su palabra. Leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, que dice, escudriñadlo todo, examinadlo todo, examínenlo todo, pero retengan lo bueno. Y las puertas son una figura de esto. Las barras nos muestran el mismo principio de mantener las puertas cerradas en los momentos correctos. La tierra es aún nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Lo hemos buscado y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes, así que edificaron y prosperaron. La prosperidad espiritual no viene a partir de una fórmula mágica, ¿cierto? Que pensamos que se junta esto con esto y mágicamente hay prosperidad espiritual. Asa marca claramente cuáles son los pasos. Ellos buscaron al Señor su Dios, pero reconocieron que solamente por gracia Él les había dado tranquilidad. Y cuán importante es que nosotros también
Aprendamos a buscar al Señor cada día si queremos ser prósperos espiritualmente. Si es que queremos, porque a veces muchas personas realmente no les interesa ser prósperos espiritualmente. Pero luego leemos en el versículo 8. Asa tenía un ejército de 300.000 hombres de Judá que llevaban escudos grandes y lanzas, y 280.000 de Benjamín que llevaban escudos y usaban arcos. Todos ellos eran valientes guerreros. Uno se pregunta por qué Asa tenía un ejército tan grande si tenía paz. Hasta ahora no vemos ningún conflicto. La palabra nos dice en Efesios capítulo 6 que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Eso lo podemos leer para ver una diferencia. Efesios 6. Versículos muy conocidos, ciertamente. Versículo 11 dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Se menciona entonces 2 veces que debemos estar revestidos con la armadura de Dios. Una es para el uso diario. Es decir, diariamente tenemos que estar revestidos de la armadura de Dios para estar firmes contra los engaños, las artimañas, las insidias del diablo. Esto no es un ataque abierto, ¿cierto? Que son las insidias, es algo que se hace de forma escondida, como las emboscadas que había hecho Jeroboam contra Abías. Y día a día Satanás tiene estas artimañas, un pensamiento pecaminoso. Satanás no es Dios, Satanás no puede estar en nuestra mente, él no puede saber lo que pensamos, pero él sí puede enviarnos dardos de fuego que son pensamientos para que nosotros pequemos. Y alguien dijo, algunos le atribuyen esta frase a Martín Lutero, que él dijo: yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre nuestros cabellos. Entonces, no podemos evitar que vengan pensamientos pecaminosos porque estamos en el mundo y los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son las cosas del mundo. No hemos sido quitados del mundo y sabemos que el pecado todavía está en nosotros. No podemos evitar que se crucen cosas que no son conforme al corazón de Dios, pero sí podemos evitar que éstas moren en nosotros. Y para eso tenemos que vestirnos toda la armadura de Dios. Es un estudio aparte, ¿cierto?, de Efesios capítulo 6. Pero también estas insidias son cosas artimañas, son estrategias escondidas, pero también dice que debemos tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Esto ya no es un ataque furtivo o engañoso, una emboscada. Esto es un ataque flagrante. Cuando Satanás usa todos sus ejércitos en algún momento de nuestra vida para atacarnos abiertamente. Y nosotros tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios, porque puede venir un día en nuestras vidas, o pueden haber varios días en nuestra vida, que sean días malos en los cuales Satanás usa todo su ejército para hacernos caer. Por ejemplo, es lo que Satanás hizo con el Señor Jesús en el desierto. Es lo que Satanás hizo con el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Todos sus pensamientos y sus tentaciones estaban sobre aquel hombre sin pecado. Pero vemos, y por supuesto el Señor Jesús venció. Él por excelencia tenía vestida toda la armadura de Dios. Pero un ejemplo negativo, tenemos a David. Cuando los ejércitos estaban en la guerra, él caminaba sobre el terrado de su casa. Estaba desprovisto de su armadura. Y Satanás usó todos sus esfuerzos flagrantes para atacar a David, y él ve
a esta mujer que se estaba bañando, Betsabé, y él peca con ella y luego se convierte no solamente en un adúltero, sino también en un asesino porque manda a matar al esposo de ella, Urías. Y vemos en esa historia tan vergonzosa cómo David va cayendo cada vez más. Él no hubo ningún momento en el cual pudo ponerse la armadura de Dios, ya estaba, en términos bastante coloquiales, estaba frito, no tenía nada más que hacer. Y volvemos a la historia de Asa. Asa tenía un ejército preparado, aunque estaba en paz. Y nosotros tenemos que entender esto. Quizás podemos sentir que estamos bien, que estamos firmes, pero también la palabra nos advierte. El que piense que está firme, mire que no caiga. Por lo tanto, constantemente debemos vestirnos la armadura de Dios, debemos estar preparados, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la oración, que es otra forma de defensa, el escudo de la fe, que es la doctrina cristiana, poder perseverar en la doctrina de los apóstoles para tener este escudo que nos va a defender de los insidias del diablo. Los pies calzados con el apresto del Evangelio, estar dispuestos a predicar el Evangelio. Cuando yo estoy predicando el Evangelio, estoy haciendo algo bueno y entonces lo malo no entrará. El yelmo de la salvación, ¿cierto? El estar ser cierto de que soy salvo. La coraza de justicia, la justicia práctica, hacer las cosas buenas, etcétera, etcétera. Pero dice el versículo 9 que sucedió algo. Él estaba preparado, Asa estaba preparado, tenía todo preparado para poder defenderse contra el enemigo, pero si había algo para lo que no estaba preparado, era para un ejército que los doblaba en número prácticamente. Entre los hombres de Judá, que eran hombres que atacaban cuerpo a cuerpo, tenían escudos y lanzas, y los hombres de Benjamín, que eran personas que atacaban a la distancia, tenían arcos, ¿cierto? Esto nos habla, también tiene un lenguaje espiritual para nosotros. La oración es un ataque de lejos, por decir de alguna manera, es las flechas. Recuerdo la historia de Eliseo, lo pueden buscar después, cuando va donde el rey y le dice, toma las flechas y golpea contra el piso. Y él golpeó 3 veces, creo. Dijo, si hubieras golpeado más veces hubieses vencido a los sirios. Pero ahora solamente los vencerás hasta 3 veces. Y eso es una figura de la oración. Las flechas son una figura de la oración. Las saetas enviadas hacia el cielo. A veces hay oraciones que, como la flecha que mató al rey Acab, van a la aventura. No sabemos dónde van a llegar. Se han cruzado por nuestro corazón un pensamiento y oramos por ello. Pero el Señor responde la oración. Y entre más oramos, si perseveramos, va a haber frutos. Mientras que los hombres de Judá eran cuerpo a cuerpo. Eso es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Versículo 9. Sera el etíope salió contra ellos con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Asa salió a su encuentro y se pusieron en orden de batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo, Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca ningún hombre contra ti. Y qué precioso ver esto en Asa. ¿Por qué? Porque él se había preparado en tiempos de paz, tenía un ejército. Pero cuando vino el momento de la guerra, él no confió en sus ejércitos. Él no confió en sus carros y en sus arqueros. Él confió en el único que puede dar la victoria. De hecho, la palabra de Dios, cuando se trata de esto, nos dice que el que lucha no es Asa, no es David el que luchó contra Goliat. Muchas veces nos gusta esta historia pintoresca de David y Goliat, ¿cierto? Que David venció al gigante, pero cuando leemos la palabra de Dios, el lenguaje bíblico, ¿cuál es? Cuando David dice, Jehová batallará contra ustedes y los vencerá. Es Dios el que batalla las peleas por nosotros.
Podemos estar completamente equipados con toda la armadura de Dios, pero si no descansamos en que Él es el que da la victoria con fe, entonces no tiene ningún sentido. Asa, entonces, dice cosas muy preciosas acá. Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. 1.000.000 de hombres, imagínense, 1.000.000. Es un ejército gigantesco. Y a veces esto sucede en la vida cristiana, y pienso especialmente en lo que pasa en algunos de nuestros hermanos hoy en día cuando vienen enfermedades terribles, que parecen como un ejército que nos golpea de pronto. Dios quiere que estemos preparados siempre para poder enfrentar la guerra. Y todos podríamos decir, no, yo estoy firme y cuando venga lo que venga yo lo voy a soportar. Pero otra cosa es estar en el momento. Cuando un ejército de 1.000.000 de etíopes viene contra nosotros, cuando la enfermedad se levanta, cuando la muerte toca la puerta, cuando la persecución, en algunos casos, hace que las personas tengan que huir. Otra cosa es estar en el momento, pero lo importante no es cómo nos preparamos tanto, lo cual es importante por un lado, lo importante es cómo enfrentamos la batalla. ¿Y cómo le enfrenta Asa? Él dice, no hay nadie como tú para poder ayudar. Entre el poderoso y el que no tiene fuerza. Él reconoce su debilidad. Y nos hace pensar en Pablo que dice que el Señor le dijo a él, mi gracia te es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces se hace una ponderación exagerada de la debilidad como algo que siempre tenemos que decir que somos débiles y la debilidad es visto como algo bueno, en un sentido. Lo que es bueno es el reconocimiento de nuestra debilidad, que somos débiles, pero que Dios es fuerte. Pero no podemos hacer uso de nuestra debilidad constantemente para quedarnos donde estamos, para no pelear las batallas del Señor. No, como soy débil, entonces otros reyes más adelante, Acaz, por ejemplo, dijo, no, yo soy débil, entonces me voy a hacer amigo de los enemigos mejor. Mejor ser tributario de los asirios que pelear contra ellos, total, soy débil. No debemos dejar que la debilidad se transforme en una excusa para permitir que el enemigo gane terreno, pero sí la debilidad debe ser un punto de partida para que el Señor nos use para su gloria. Es importante reconocer nuestra debilidad y que la gracia de Dios es suficiente y que el poder se perfeccione en la debilidad. Eso es un punto de partida. Pero de ahí en adelante, Efesios capítulo 6 nuevamente, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es verdad que somos débiles, pero podemos ser fuertes en el Señor. Y el Señor derrotó, ojo el lenguaje, el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los etíopes huyeron. El lenguaje bíblico habla así. Sabemos que detrás de eso, los que batallaron fueron los judíos, ¿cierto? El pueblo de Judá fue el que batalló. Pero acá no se le da la victoria a ellos, es el Señor el que lucha con ellos. Y cuán importante es esto para nosotros cuando tenemos que hacer un trabajo para el Señor, cuando tenemos que ministrar la palabra de Dios, cuando tenemos que ayudar a los enfermos, cuando tenemos que hacer un trabajo evangelístico, cuando tenemos que enlistarnos para el trabajo cristiano, no somos nosotros los que se deben llevar el crédito. Cuán bello es que al final, cuando hagamos cuenta de las cosas, digamos, esta victoria la ganó el Señor. No la gané yo. Porque solamente en tal caso habrá fruto para la eternidad. En caso contrario, por más que yo haga una gran obra de madera, heno y hojarasca, cuando venga el día, el fuego la probará y solamente quedarán las cosas que fueron hechas para el Señor. Quisiera leer solamente una cosa más que es triste en la historia de Asa.
capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey y los envió a Ben-Hadad, rey de Aram o de Siria, que habitaba en Damasco, diciéndole: hay alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. Mira, te he enviado plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Belmaim y todas las ciudades de almacenaje de Neftalí. Y cuando Baasa se enteró, dejó de fortificar Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa trajo a todo Judá y se llevaron las piedras de Ramá y la madera con que Baasa la había estado edificando, y con ella fortificó Geba y Mispa. En ese tiempo el vidente Ananí vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: ¿por cuánto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor tu Dios? Por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente, desde ahora habrá guerras contra ti. Entonces Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel, porque estaba enojado contra él por esto. Por ese tiempo Asa oprimió a algunos del pueblo. Los hechos de Asa, los primeros y los postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y Asa durmió con sus padres. Murió el año 41 de su reinado. ¿Hasta ahí solamente? ¿Qué triste es ver el fin de este rey? Aquel que había confiado en Jehová para vencer a un ejército de 1 millón de personas, ahora hizo alianza contra los enemigos del pueblo. Y esto es una advertencia para todos nosotros, que en nuestra vida cada batalla se lucha en el propio territorio. Y no podemos pretender que las batallas, que a través de ganar una batalla en nuestra vida, esa misma fuerza nos permitirá ganar el resto de batallas que vienen por delante. Así no funciona. Cada día del cristiano es una batalla, y cada día debemos estar fortificando nuestra relación con el Señor Jesús, estableciendo los muros de separación, confiando plenamente en que Él es capaz de ayudarnos en medio de las dificultades. Pero la fuerza espiritual de un día no me sirve para el día siguiente. El día siguiente debo volver a hacer lo mismo. Asa se enteró de que Baasa estaba reedificando Ramá, que era una ciudad fronteriza. Por lo tanto, para que nadie pasara de Israel a Judá. Y él antes había llegado al campo de batalla, había 1 millón de personas, un ejército. Cuando se había enfrentado contra este ejército, dijo: no, acá confío en el Señor. Pero ahora él escuchó, dice, fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa. No había un ejército, no había nada, sino una obra que se estaba realizando. ¿Y qué es lo que dijo Asa? Y este es uno de los grandes problemas que podemos tener a veces. Él especula. Él dice: si él hace esto, entonces yo tengo que hacer esto otro. Y no confía en el Señor. Nuestra mente le encanta formar un montón de escenarios virtuales, imaginarios, de cosas que podrían pasar. Pero no. Lo que tenemos que hacer siempre es confiar en el Señor. Para el Señor no tiene ninguna validez cuando nosotros, a partir de algo
que nos hemos hecho conforme a su voluntad, edificamos algo que parece espiritual. Él va, sube contra Ramá y toma todas las piedras de Ramá, la madera, y fortifica ciudades suyas. Pero esto ya no tiene validez a los ojos del Señor. A veces podemos pensar, no, yo voy a ir en este camino y yo no sé qué es la voluntad, y quizás no es la voluntad del Señor, pero no importa. Y después tomo eso y digo, pero con el resultado de esto otro voy a hacer algo para el Señor. Quizás, por poner un ejemplo y para llevarlo a términos prácticos, quizás el Señor, no era la voluntad del Señor que yo me introdujera en este tipo de trabajo, o en esta relación, en esta amistad. No, pero ahora que soy amigo de tal persona, yo sé que es una persona pecadora, que es una mala influencia, pero esta persona después me va a poder ayudar para edificar esto, para comprar cosas para la reunión, por ejemplo, no sé, para mandar a imprimir. Me voy a hacer amigo de un impresor pecaminoso, es perverso, pero me hago amigo de este impresor porque después me va a hacer rebajas para imprimir Biblias, por decir algo. No es la forma en la cual Dios se agrada. A Dios le encanta cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, y cuando reconocemos nuestra debilidad, Él nos ayuda, aunque el ejército sea 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones, aunque sea una montaña entera, Él dice que el que ora con la fe, como un grano de mostaza, puede decir a estos montes que se echen al mar. Y viene un vidente, un profeta, que lo corrige por esto. Le dice, pero mira, ¿acaso los etíopes no eran más que el rey de Israel? Y dice una frase muy preciosa: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Los ojos del Señor. Esto es importante. La palabra utiliza muchas veces figuras para hablarnos de algo para que nosotros entendamos. ¿Cierto? Literalmente Dios no tiene ojos, porque Dios es espíritu. Dios está en todas partes. Como decíamos en una oración esta mañana, Él está tan cerca nuestro, más cerca que nuestro propio aliento. Él está en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Él escudriña incluso las cosas que nosotros no sabemos que hay en nosotros. Él está en todas partes al mismo tiempo, no solamente en el lugar físico, sino también en el tiempo y en la eternidad, como hemos mencionado estos días en alguna ocasión. Él está, ya que habita la eternidad, está ya en el futuro, pero también está en este mismo momento en el pasado. Nosotros no entendemos esto porque los seres humanos están en un momento a la vez. Y de hecho el ser humano tiene una noción de la eternidad y por eso le encanta imaginar y hacer películas de viajes en el tiempo. Porque le encanta ocupar el lugar de Dios. Solamente Dios puede estar en el tiempo, en el mismo lugar en todo momento, porque Él está fuera del tiempo. Él es el ser que no fue creado y habita la eternidad y está en todo lugar. Pero Él utiliza un lenguaje, sus ojos, para que nosotros entendamos lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? Que Él pone atención cuidadosa sobre cada uno de nosotros. No hay nadie que sea menos importante o más importante para Él. Él le presta la misma atención a cada ser humano, no solamente a sus hijos, sino a cada ser humano. Por alejado que esté de Él, por horroroso que sea su vida, los ojos del Señor están sobre esa persona, escudriñando el corazón para ver aquellos que son completamente suyos, es decir, aquellos que tienen un corazón completamente entregado a Él. Y Asa, lamentablemente, esto es una advertencia para Asa, le dice: Hanani, Asa, el Señor sabe lo que hay en tu corazón y sabe que tu corazón no es completamente suyo. No lo puedes engañar. La actitud de Asa, en lugar de ser una actitud de humillación, lamentablemente vemos el orgullo del corazón humano. Él se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel, y también oprimió a algunas otras personas. Y al final de su vida, él se enfermó de sus pies, gravemente. Los pies nos pueden hablar del andar cristiano.
Vemos que su andar no fue el correcto y sin embargo no buscó al Señor tampoco. Él buscó a los médicos. Hoy en día obviamente los médicos son útiles. El Señor los pone para nuestro bien también. Pero en ningún momento debemos darle a los médicos la importancia más allá de la que tiene el Señor. El Señor, por gracia, nos permite que hoy en día tengamos mejores avances en la medicina. Pero siempre debemos confiar en el Señor, en cualquier momento. Al final de su vida, Asa se desvió. Y esto es una seria advertencia para nosotros porque ¿cuántas veces nos hemos escuchado historias de creyentes que han tenido una vida brillante y en sus últimos días han generado un olor tan desagradable que para Asa, dice, lo sepultaron, versículo 14, lo sepultaron en el sepulcro que él había excavado para sí, en la ciudad de David, y lo pusieron sobre el lecho que él había llenado de especias de varias clases, mezcladas según el arte de los perfumistas. Él había preparado para sí todo un perfume, pero el perfume que nosotros damos es el perfume que el Señor da en nosotros. Exteriormente su testimonio había dejado un mal olor y en su muerte él quiso taparlo con un montón de perfumes. Pero ni los kilos y kilos de perfumes que podamos usar para tratar de tapar lo que podamos hacer en contra de la voluntad de Dios podrán esconder cuando se da un mal testimonio para el Señor. Acá queda registrado en la palabra de Dios. Y todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hemos hecho en el cuerpo o fuera de él, para que seamos purificados de las cosas que no hicimos conforme al corazón de Dios y entremos plenamente con las vestiduras blancas y resplandecientes a las bodas del Cordero. Que entonces estas pequeñas lecciones prácticas en la vida de Asa puedan ayudarnos a revisar nuestras propias vidas, hacer las obras correctas, retener lo bueno de Asa y desechar lo malo de Asa en nuestras vidas.